Reyes está. Reyes está, su trabajo ha llegado. Ya les. Gracias. Ha llegado su trabajo. Bien. La metodología de la clase de hoy es diferente a las otras. Lo que vamos a hacer es en función al trabajo que hemos realizado, que es la identificación de 3 problemas. Vamos a trabajar en grupos de 4 personas o de 3. Vamos a ver quiénes más llegan a la clase. Y los grupos van a discutir los 3 problemas, son 9 problemas, ¿no? Los presentados por cada uno, y de ahí van a elegir los 2 problemas más importantes y van a trabajar sobre cuáles son estos 2 problemas más importantes, sus causas y sus efectos. Eso va a ser hasta las 8:20, 40 minutos. Y vamos a partir de las 8:20 reiniciar la reunión y vamos a presentar los problemas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Nos vamos a subdividir en salas, licenciada? Sí, cada uno vamos a elegir un representante de grupo. Él va a convocar a una reunión por Zoom y de 4 en 4 van a ir trabajando los problemas y los vamos a presentar a las 8:20, ¿no? Cada grupo va a presentar, va a defender los problemas que ha identificado. O puede ser 8:15 para que no sea tan largo el tiempo. 2 problemas por grupo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Dos tienen que elegir. O sea, puede ser que dos de los problemas que han expuesto, puede ser que hayan repetido algunos problemas, ¿no? Entonces, solo tienen que elegir los 2 más importantes de los que ha identificado cada grupo. 9 o 12 problemas, dependiendo los que se repitan o no se repitan. ¿Está bien? Entonces, cada grupo va a revisar los problemas y lo que vamos a hacer es discutirlos en el grupo, en estas subsalas, y a partir de eso, a las 8:15 vamos a entrar a hacer la defensa de los problemas. Bien, entonces vamos a dar la constitución de los grupos, ¿ya? Acuña, Alarcón, Arteaga y Avini es un grupo. Bustos, Callejas, Carvajal y Linares es otro grupo. Ordóñez, Paredes, Patón y Paxi es otro grupo. Reyes, Rodríguez, Soria y Vargas hacen el último grupo, el cuarto grupo. ¿Está claro? ¿Han tomado nota? El último, por favor, licenciada, Reyes, Rodríguez, Soria y... Soria y Vargas. Ya. Ya. Entonces, cada grupo va a elegir su delegado y vamos a poder ver para poder discutir. Los problemas que ha presentado cada uno. No, uno lo transcribe y me los envían. El rato que hagamos, antes de hacer la presentación, me llegan los 2 problemas identificados, causas y efectos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, el primer grupo, ¿podría Sí. repetir, por favor? Acuña, Alarcón, Arteaga y Avini. Gracias, licenciada. No hay de qué. Ya, nos está faltando un compañero. Voy a pasar lista. Está presente Acuña, Alarcón. ¿Alarcón está? Esa es la única persona que falta. Entonces, si se incluye, lo incluyen al grupo. El resto están todos. Entonces ya pueden empezar a coordinar las reuniones
privadas, y no se olviden, 8 y 15 estaríamos discutiendo los problemas, ¿ya? ¿Está bien, licenciada? Bien, entonces yo voy a convocar a una nueva reunión a las 8 y 15. Soria. Hola. Licenciada, ¿puedes repetir Sí. por favor el trabajo grupal? Porque solo ingresé cuando dijo los grupos solamente. Ya. Hemos dicho que cada uno ha trabajado en diferentes problemas y vamos a formar los grupos, ¿no es cierto? Entonces, cada grupo va a discutir los problemas que tiene y va a elegir los dos más importantes, que considere más importantes de los trabajos, de los problemas. Y va a identificar causas, va a describir el problema, va a identificar las causas y los efectos, y los va a escribir, los va a enviar y los vamos a discutir después de las 8:15. ¿Está claro? Sí, Los licenciada, dos muchas problemas, gracias. ya, no hay de que los dos problemas más importantes. Uno que nos diga cuáles son que describe el problema y cuáles son los efectos, las causas y efectos. Está bien, licenciada. Bueno, el problema número 1 del cambio climático, las causas que hemos encontrado es la causa de este problema es debido al aumento de las temperaturas que existen en el planeta y también en el cambio del comportamiento de las lluvias. Sus efectos tiene efectos directos sobre el rendimiento de los cultivos, también existe efectos indirectos a través de los cambios en la disponibilidad del agua de riego. Ya. El grupo 2, ¿qué dice? El mismo tema. Bueno, licenciada, como causas hemos visto que existe un alto grado de concentración de dióxido de carbono, hay un exceso del uso de fertilizantes fuertes, lo cual afecta tanto al suelo como al aire. Hay una existencia de aguas contaminadas y todo esto deriva en cambios climáticos drásticos. Y como efectos, hemos puesto que afecta la productividad en relación a cantidad y calidad, y las actividades agrícolas deben hacer cambios en el uso de aguas y fertilizantes. Hay la pérdida de cultivos diversos y también de la biodiversidad. Ya, el grupo 3. Sí, el grupo 3. Bueno, uno de los aspectos del cambio climático que hemos tomado, uno de los puntos es la helada.
Los daños que ocasionan a los cultivos se traducen en pérdidas considerables que afectan significativamente la economía del agricultor. Causas de las heladas son uno de los elementos del clima más temidos dentro del ámbito agrícola. ¿Por qué? Porque debido a su difícil predicción y sistema para combatirlos, este fenómeno climático que provoca la helada tiene lugar cuando la condensación se produce a temperaturas inferiores y produce la congelación, lo que afecta a las plantas en su desarrollo normal para la producción. Los efectos. Las heladas ocupan el cuarto lugar entre los fenómenos adversos más dañinos para el sector agropecuario. También en Bolivia, el área de mayor impacto ha sido en la región occidental y últimamente, en los últimos años, debido al efecto del cambio climático, ha llegado a las regiones del Chaco Serrano y también a la mayor incidencia del fenómeno en departamentos como en Cochabamba y en Tarija. En algunos municipios donde han tenido efectos adversos este tipo de fenómenos, que es la helada. Ya. El grupo 4. El grupo 4, licenciada, en el primer problema de los fenómenos climáticos, las causas que hemos podido describir han sido, en primera instancia, la expansión de la frontera agrícola por exceso de demanda e insuficiencia de oferta, la modificación de la temperatura de la tierra a un ritmo constante debido a la emisión de gases de efecto invernadero, el incremento de la deforestación por incrementar el cultivo de la ganadería y el exceso de arado, que es un liberador de gases de dióxido de carbono. Los efectos que generan todas estas causas son, en primera instancia, los bosques se vuelven degradables y pierden la capacidad de abastecer servicios ecosistémicos. Segundo, la pérdida de producciones agrícolas y de ganado. Tercero, la escasa producción de diversos alimentos debido al monocultivo. Cuarto, reduce la biodiversidad a un ritmo acelerado, generando insuficiencia de otros cultivos, concordando con el monocultivo. Y el arado libera gases de dióxido de carbono, lo que empobrece los suelos y provoca una menor nutrición de los frutos y por lo tanto una menor productividad. Muy bien, entonces, fíjense, los 4 grupos hemos identificado el tema del cambio climático o de los efectos del cambio climático en términos de lo que es la agricultura. Hay que analizar aquí que el cambio climático tiene varias fuentes derivadas de lo que es la actividad industrial, la actividad de cada uno de nosotros en términos de actividades individuales referidas al consumo y a la vida cotidiana, pero también el sector agrícola hace un aporte importante. Primero, el tema de la deforestación, vinculado a lo que es la ampliación de la frontera agrícola. Ahí hay que evaluar este tema de si es un exceso de demanda que lleva a incrementar la oferta, o si no, es más bien esta lógica de producir mercancías y la no utilización eficiente de los recursos ya de la tierra ya convertida en frontera agrícola, ¿no? Otro de los elementos está vinculado al uso de estos productos químicos, tanto para la fertilización como para lo que es el combate de plagas, que va teniendo también su efecto. Y también tenemos el tema del ganado. Habíamos visto, creo, en alguna clase, que el gas metano producido por la cría de ganado también tiene un resultado en términos de los efectos en el cambio climático. Por otro lado, este elemento de la ampliación de la frontera agrícola, en muchos casos, no se tiene el cuidado suficiente para deforestar lugares de nacimiento de bosques, de fuentes de agua, y esto limita después la recreación del agua. La deforestación determina también eliminar el elemento vinculado a la generación de las lluvias, lo que también va llevándonos a grandes complicaciones en función de la necesidad y la posibilidad de tener riego, el tema de la pérdida de la biodiversidad, la reducción de las variedades para tener unas cuantas, en fin. Este es uno de los elementos más importantes en términos de los problemas agrícolas en la actualidad, ¿no? Desde que nosotros los generamos como sector, pero también en los impactos que tiene dentro del mismo sector. Empieza a aumentarlo, a ser poco predecible el tema climatológico, como un resultado en efectos en la producción. Decíamos, el productor sabe cuánto siembra, pero no sabe cuánto va a cosechar, y si el cambio climático adicionalmente empieza a tener efectos más grandes,
los resultados van a ser muy amplios en términos de no solo la oferta agrícola, sino también el ingreso del productor. Y si el productor no llega a recuperarse, podemos tener una suerte de abandono de la actividad agrícola y dificultades también en temas de desertificación y pérdida de las posibilidades productivas. Entonces, este es identificado por los 4 grupos como el primer problema. Es importante considerarlo, revisarlo, etc. Bien, vamos entonces con el segundo problema que han identificado los grupos. Vamos a empezar ahora al revés. El grupo 4, por favor, que exponga el tema del segundo problema. Licenciada, el segundo problema que hemos debatido es la baja productividad agrícola. Entre las causas que podemos mencionar es el que si bien el uso, en un principio el uso de transgénicos fue para lograr mejora en los genes de las plantas, lo que ha provocado es la limitación del crecimiento de otras. Segundo, la degradación del uso del suelo. Tercero, las sequías. Cuarto, el uso de químicos para combatir plagas. 5, la baja calidad de la tierra. Y 6, la contaminación por uso de herbicidas, fertilizantes, entre otros. Los efectos que producen todas estas causas es, en primera instancia, baja la productividad en términos de cantidad y cultivo por falta de agua. Segundo, la degradación del suelo provoca un efecto en que genera resistencia en las plantas por el uso de químicos y la baja productividad y de los cultivos y también su baja calidad. Siguiente, el incremento de los costos de producción. Y el último, la contaminación de aguas subterráneas y daño en los suelos debido al uso de herbicidas y fertilizantes. Bien, entonces uno de los elementos está referido a la baja productividad. ¿Cómo definimos baja productividad? ¿Alguien puede hacerlo? La productividad agrícola en relación a ¿de qué estamos hablando? ¿Dentro del grupo o fuera del grupo? A ver, volvemos. El concepto de productividad, ¿qué es? ¿Alguien recuerda? La productividad es el rendimiento que vamos a tener. ¿Dice? A ver, por favor, sí, adelante. No, es que la productividad agrícola es más o menos lo que se va a producir, la producción en total que se calcula por metro cuadrado por hectárea, de acuerdo a la cantidad de semillas que se vaya a producir y los factores productivos que se puede tener en el proceso de la obtención del producto final. También se tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, por así decirlo, del recurso suelo y también de la capacidad del agricultor para llegar a obtener el producto final propuesto o lo que se desea obtener, pero en el transcurso de la producción, la productividad agrícola es baja debido a los diferentes efectos o daños climatológicos que se puede ocasionar. Perfecto. Bien, entonces la productividad estaríamos entendiendo como productividad agrícola, el rendimiento que se tiene por hectárea, cuánto producimos por hectárea, cuánto producimos por semilla, a veces se mide por hectárea, ¿no? Decimos 20 toneladas por hectárea, a veces decimos de cada 5 toneladas de semilla producimos 20 toneladas de semilla, en fin. Lo importante aquí es ver que cuando hablamos de una productividad baja, el resultado va a tener un volumen de producción bajo. Y como decían los compañeros, el tema, la causa de esto está vinculado a las condiciones naturales, sequías, heladas, a la degradación del suelo, a la contaminación, y también no solamente está vinculada a lo que es la cantidad, sino la calidad del producto. Y que en función también de lo que decía la señorita Paxi, estamos hablando de las condiciones productivas, ¿no es cierto?, de los factores que intervienen en términos de las tecnologías que se están utilizando, en segundo lugar, las condiciones naturales que hacen también el resultado.
Bien, entonces iríamos ahora a lo que es el segundo problema, o sea, si no hay un comentario adicional sobre este o el primer problema, ¿alguien quiere ampliar el primer problema? ¿Alguien el segundo? Entonces iríamos al tercer problema que está presentado por el grupo 3. Dice, Adelante. de acuerdo a lo que hemos sugerido para el problema, eran los suelos en sí, en el que el sector agrícola trabaja básicamente con el recurso de la tierra. Es un recurso fijo y por ello la productividad tiene que ser de carácter asociado complementario. La productividad aumenta en base a la introducción de prácticas de cultivo, especialmente la fertilización y la utilización de variedades mejoradas. Estas variedades, por lo general, nos va a permitir tener una mejor producción, más extensa, con base a mayor número de plantas por unidad de área cuadrada. En sí, las causas las causas del problema en sí va a ser el excesivo uso de estos pesticidas en los suelos, los fertilizantes y químicos para aumentar la producción en un determinado área o sector, y este va a causar un desgaste del suelo en el que se trabaja. Pocas son las prácticas que se usan para en pro del cuidado de los suelos y este a su vez en su mantenimiento para aplicar el cultivo y uso de los suelos. Esto nos va a llevar a la sobreexplotación de los mismos, perdiendo así la verdadera riqueza del suelo en el medio ambiente en áreas de producción para el sector agrícola. Los efectos serían: la producción no va a ser la misma a largo plazo, se van a perder las riquezas en los suelos por la aplicación de agroquímicos, fertilizantes en los suelos, y los químicos para la producción o resultante de la producción de transgénicos. O sea, ya se van a recurrir a la producción de transgénicos. A su vez van a causar mucho daño en sí en la alimentación del ser humano. Ya es algo muy crítico también. Muy bien. En realidad el suelo es la base, ¿no es cierto? La base de la producción, y obviamente esta sobreexplotación. El problema es la sobreexplotación, y ahí hay que ver, por ejemplo, decían, el tema de la fertilización mejora con el uso de la fertilización y las variedades mejoradas. La fertilización tiene que ser realizada con mucho cuidado en función del tipo de suelo, ¿no? El riesgo de poner cualquier fertilizante puede quemar los suelos, puede salinizar los suelos y hacerles perder su capacidad productiva. Entonces, es una tarea que no es solamente introducir fertilizantes ni naturales ni químicos, y los químicos tienen efectos mucho más devastadores. Bien, y el tema de lo que es el descanso, la rotación, la introducción de nutrientes en formas naturales también es importante. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de la exposición que hicieron los compañeros hace el 30 de agosto sobre las mejoras que se están haciendo para conservar el suelo a partir de lo que son prácticas agrícolas tradicionales, es muy interesante porque esto permite mantener el recurso en el tiempo. Bien, iríamos con el problema del grupo 2. Licenciada, hemos puesto como segundo problema las políticas agrarias. Como causas tenemos el libre comercio y Pero describe el problema, por favor? Ya. Las políticas agrarias respecto de que en la mayoría de los planes de desarrollo de los gobiernos, la actividad agrícola nunca ha sido una prioridad como tal para desarrollarla. Entonces, debido a esto hemos identificado las causas, una de las causas que más afectan quizá el libre comercio y la importación de productos. Otro que son los créditos insuficientes para el sector.
Y Ya. como efectos hemos puesto que debido justamente al libre comercio y la importación de alimentos que son a precios más bajos, esto afecta, ¿no?, a los pequeños agricultores y, y no pueden muchas veces, tienen que competir con estos precios más bajos. Y bueno, respecto a los créditos insuficientes para el sector, hemos identificado que no se puede usar la misma parcela de tierra muchas veces para obtener los créditos y muchas veces los pequeños agricultores necesitan de estos créditos justamente para aumentar su producción. Bien. Entonces, el tema está vinculado a que dentro de lo que son las políticas agrarias no se prioriza el sector. Y eso está muy relacionado a lo que habíamos visto en la clase anterior. El tema del desarrollo nacional, el tema del sector, del desarrollo del sector está vinculado a lo que son los paradigmas, a la ideología de los diferentes gobiernos que pasan por la administración del Estado. Y en función a esto, hay una serie de diferentes propuestas. Unos consideran que el motor que va a dinamizar la economía es el sector industrial, entonces la actividad agrícola no necesariamente es potenciada de manera importante. En otros lugares, otros autores, desde la FAO han empezado a retomar también la idea de que se debe potenciar el sector agrícola porque por sí mismo puede brindar elementos para lo que es el desarrollo de la economía nacional y ser la punta de lanza, digamos, o el sector que puede mover el conjunto de la economía. Entonces, las dos políticas identificadas están interesantes en términos de que el libre comercio, la importación en un modelo neoliberal, obviamente si nuestra agricultura no es una agricultura competitiva, va a tener efectos devastadores. Y el segundo, que está vinculado a los créditos, el crédito agrícola, al ser un crédito de riesgo, es caro y los bancos tratan de no tomar créditos agrícolas. Y si la parcela es de bajo valor, o en el caso nuestro no se puede dar en garantía, la dificultad de acceder al crédito es muy compleja. Ahora, en el caso del sector agrícola, el crédito se convierte en una tarea, en un servicio muy requerido, porque podemos tener nuestro capital invertido en una actividad y recién vamos a recibir los ingresos, como decíamos cuando hablábamos de la clase de la estacionalidad, en un momento distinto al de los gastos. Entonces vamos a recibir los ingresos 6 meses después y no vamos a poder gastar hasta que no hayamos cosechado o no hayamos vendido. Entonces se necesita el financiamiento. Cuando veamos las políticas crediticias vamos a hacer un análisis un poco más profundo de este tema, pero es interesante rescatar esto, ¿no? Bien, pasaríamos entonces ahora a lo que es el grupo 1, el segundo problema. Bueno, el segundo problema que nosotros identificamos, licenciada, es la implementación de semillas transgénicas. Uh-huh. La causa de este problema es debido a la autorización del uso de las semillas transgénicas para los cultivos. Efectos. Las semillas transgénicas provocan un riesgo ecológico en la salud también. Estos alimentos además provocan la desigualdad de desarrollo agrícola. El dilema al que nos enfrentamos es el siguiente. Por un lado, las semillas transgénicas, al incorporar características inexistentes en las plantas, pueden permitir aumentar la productividad y el valor nutritivo de los productos. Esto permitiría ayudar a la reducción del hambre en el mundo. Por otro lado, se temen los posibles riesgos impredecibles para la salud humana y el medio ambiente, que en un largo plazo podrían producir los transgénicos, debido a las alteraciones que se realizan en la naturaleza. Mayormente, licenciada, igual estábamos viendo que en Bolivia, este último tiempo, se han implementado leyes, digamos, para que se autoricen más la implementación de estas semillas transgénicas. Lo vimos que no es bueno porque afecta mucho en la salud y a futuro yo creo que va a afectar más. O sea, hace unos años atrás, por ejemplo, la soya es lo que estaban implementando más en las semillas transgénicas, ahora se va a implementar más. Uh-huh. Bien, el tema de los transgénicos es realmente un tema bastante complejo en términos de lo que pueden ser los resultados agrícolas.
decíamos, puede tener veamos desde el problema. El problema es incorporar los transgénicos para mejorar la productividad. Y volvemos a lo que habíamos discutido con el grupo 4, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Producir más en menores extensiones de tierra, tener mejores resultados. ¿En qué posibilidades? En cantidad y en calidad. En cantidad, porque los transgénicos pueden multiplicar el volumen de producto. Segundo, en calidad, porque van a mantener la calidad del producto, y esto tendría ventajas en poder satisfacer lo que es la demanda general de alimentos. Sin embargo, los elementos que se vinculan a los efectos están referidos al de la salud. Si bien no hay estudios directos sobre los transgénicos, sí ya hay estudios sobre el glifosato, que es un producto químico herbicida para matar hierbas, que se pone al suelo para que no puedan crecer más hierbas y solo crezca la planta que hemos sembrado, en la perspectiva de mejorar los resultados, ¿no? Si aparecen nuevas hierbas, vamos a tener mayor competencia en el terreno, y si hay que deshiervar manualmente, va a ser de mayor costo. Entonces ponemos el glifosato, no crecen más hierbas, pero ya en estudios comprobados que el glifosato tiene efectos cancerígenos. En segundo lugar, el tema de los transgénicos está vinculado a que una vez que se incorpora dentro de lo que es la actividad productiva, por la polinización natural, recuerdan ustedes lo que es la polinización natural, ¿no es cierto? Las abejas, el viento, los pajaritos, los abejorros, en fin, lo que hacen es llevar el polen de una planta a otra y polinizar plantas. Entonces, lo que vamos a eliminar son nuestras variedades naturales originarias, y vamos a tener solamente variedades transgénicas. Ahora, las variedades transgénicas son parte de lo que habíamos llamado la biotecnología, y la biotecnología es generar plantas a partir de la incorporación de productos, en el caso de los transgénicos, de algunos genes en la planta para mejorarla en términos de lo que puedan ser los requerimientos de nuestra demanda. ¿Qué significa esto? Que son híbridos y que vamos a tener que comprar año a año estas semillas. Y estas semillas no son producidas por los productores o por los países, sino por las transnacionales. Las transnacionales que empiezan a tener patentes, registros de propiedad de estas semillas, y vamos a tener que irlas comprando año a año. Adicionalmente, en los transgénicos, a una variedad cualquiera, a una semilla cualquiera, se le introduce un primer evento, digamos, resistencia a la sequía, que puedan sobrevivir en condiciones de menor uso de agua. Un segundo evento, resistencia a un insecto. Un tercer evento, que sean con características para otra plaga, en fin. Entonces, esta semilla cada vez va siendo más, teniendo resultados más interesantes, pero teniendo más eventos y con mayores riesgos. El riesgo en la salud del hombre no se ha identificado todavía. Veíamos que para poder decir que el tabaco produce cáncer han pasado más de 50, 60 años para poder tener la certeza. Entonces, los estudios son largos, y esto va a determinar también que tengamos dificultades en términos de poder decir claramente ya, ¿no? Entonces, otro de los riesgos está vinculado entonces a la pérdida de las variedades, y también a que son monocultivos y cada vez van a necesitar más y más productos químicos para combatir las plagas. Bien, ¿hay algún comentario adicional sobre el tema? Licen, una consulta. Sí, adelante. ¿Sería lo mismo decir que la biotecnología, que generalmente se ocupa del mejoramiento genético de los genomas de ciertos cultivos para recuperar las variedades precisamente, es lo mismo que un transgénico que igual trata de mejorar y intensificar la producción? No, porque la biotecnología ha tenido dos momentos. Uno, que es lo que llamamos las semillas convencionales, las semillas mejoradas, que están vinculadas a una polinización manual, natural en algunos casos, donde el hombre lo que hace es juntar las variedades y que éstas a través de procesos naturales se puedan mejorar. Los transgénicos es la introducción de toxinas o de genes de variedades diferentes, entonces ya es un cambio genético. En el otro no llegas a tener una intervención dentro de lo que es
esta introducción de toxinas, por ejemplo, para la resistencia de la mosca, de la fruta, se le va a incorporar a la semilla tal un producto de estos, ¿no? Y ese es la diferencia, ¿no? Ahorita nosotros estamos usando desde hace muchísimos años las semillas tradicionales, las que son producidas en el campo, pero también ya las semillas mejoradas, que son semillas que son a través de la polinización, una papa, digamos, resistente a la sequía, se poliniza con una papa que es una papa negra, digamos, que tiene mayores resultados en términos de tamaño, pero a partir de procesos más naturales y no en la intervención de los genes de la planta. ¿Está claro? Sí, Ya. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Licenciada, Sí. en la hoja que le mandamos del grupo 1, se olvidaron poner mi nombre, es de Alarcón. Ah, ya. Usted no presentó, pero el trabajo, ¿no ve? Sí, Ya, sí, lo vamos a incorporar. está bien, El gracias, grupo 1. licenciada. Ya. ¿Algún otro problema? ¿Ordóñez sigue en línea o ya está trabajando? Ahí está, pero parece que debe estar trabajando. Trabajó con el grupo, ¿no es cierto? Sí, ha Grupo trabajado. 3. Ya, Sí. perfecto. Bien, entonces acabaríamos la clase ahora y nos estaríamos viendo el día miércoles e informarles que el día 23 de septiembre vamos a dar el primer parcial. ¿Ya? Entonces a estudiar para el primer parcial, el día 23 es este miércoles, entonces el miércoles 23 estaríamos tomando el primer parcial con todo lo avanzado hasta esta clase y la siguiente. ¿Listo? Entonces que tengan buen día, un buen fin de semana y nos estaríamos viendo el día miércoles a las 8:30. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hola? Vamos a definir la metodología en estos días. Yo les voy a mandar un mensaje antes del examen para decir cuál va a ser la metodología y en función a eso vamos a poder desarrollarlo. ¿Ya? Podemos pensar hay varias posibilidades, entonces voy a elegir la mejor para este primer parcial, o la que se adecue más. Puede ser oral, puede ser escrito, manuscrito con foto, puede ser cuestionario, en fin, hay varias posibilidades. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Que tengan un buen día. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.